¿Ya? El otro sentido es el sentido de la vista. Y acabo de hacer dos cosas, al globo ocular y a sus anexos. ¿Cierto? Pero el globo ocular se ubica en el cráneo. Se ubica dentro de una fosa craneal, que nosotros le llamamos órbita. ¿Ya? Órbita. Y la órbita, que es esta, va a presentar paredes. Aprenda a seguir sus paredes. Va a presentar lo que es una pared superior o techo. Techo. Vean que está formada por todo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué hueso lo forma? Lo forma la porción orbitaria del hueso frontal, que es la zona más débil de la base del cráneo, ¿no? Fosa craneal anterior, es la zona más débil. Si ustedes tienen una caída y se rompe la base del cráneo, esa zona es la que más se fractura. Y al fracturarse puede salir líquido cefalorraquídeo o se produce lo que es un hematoma periorbitario, que nosotros llamamos el ojo de mapache. Y si ustedes les dicen paciente con ojo de mapache, sospechen de fractura de base del cráneo. ¿Y qué zona de la órbita se ha roto? Probablemente la porción orbitaria del hueso frontal, que es la zona más débil, es como una lámina. ¿Ya? ¿Quién más forma el techo? El ala menor del esfenoides. Bueno, y acá nosotros vamos a encontrar esta hendidura, ¿no? ¿Qué es la hendidura? Esfenoidal. Es lógico que la encontremos acá, porque la hendidura esfenoidal permite el paso de todos los nervios que van al ojo. ¿Cuáles son? ¿Quién pasa el hendidura esfenoidal? Tercero, cuarto, sexto. Pero el 5 también pasa, una rama, la primera. La B1, ¿cierto? Y todos van al ojo a inervar los músculos extraoculares. Y el B1 que se va a darle sensibilidad al ojo, a inervar de forma sensitiva la córnea, el esclerótico, etc. ¿Ya? Muy bien, si tenemos un techo, para superior también tenemos un piso. Y en el piso va a estar formada por este hueso, que viene a ser el maxilar para el palatino. ¿Ya? La apófisis orbitaria del palatino y la apófisis orbitaria del maxilar. Luego tenemos una pared lateral. La pared lateral está formada por estos dos huesos que están acá, que sería el cigomático y el ala mayor del esfenoides. ¿Ya? El cigomático y el ala mayor del esfenoides. Acuérdense que el cigomático presenta un tubérculo, si ustedes ven acá, habla de un tubérculo orbitario lateral o de Whitney, que no es otra cosa que el mismo cigomático, solo que presenta un tubérculo. ¿Ya? Y el otro hueso viene a ser el ala mayor del esfenoides. Pero también si tenemos una pared lateral, también tendremos una pared medial. En la pared medial están estos dos huesos de acá, que sería el etmoides y sería el undis, o también llamado hueso lágrima. ¿Ya? Entonces, obviamente anterior no va a tener, porque se encuentra el globo ocular. ¿Ya? Eso tienen que saber ustedes de memoria. Dentro de esta órbita se ubica el primer órgano que tenemos que estudiar, que es el globo ocular. Miren, el globo ocular se divide en tres zonas. Una zona externa, igual que el oído, ¿no? Una zona externa, una zona media y una zona interna. A la zona externa también se le llama fibrosa. A la capa media, vascular, pero también le llaman uvea. Uvea. Y a la capa interna le llaman sensorial. ¿Quién forma la capa externa? Dos estructuras, córnea y esclerótica. ¿Quién forma la capa media? Tres estructuras, iris, cuerpo ciliar y coroides. ¿Quién forma la capa interna? La retina. ¿Cierto? Muy bien, empecemos. Empecemos con la capa externa. Vamos a comparar a la esclerótica con la córnea. Bien, vamos a compararlas. Si ustedes se miran en el espejo, se ven dos partes, ¿cierto? Una parte blanca, que es más grande, y una parte anterior que es transparente. Y a través de esa transparencia ustedes ven un color de ojos, ¿cierto? Ese lente transparente se llama córnea y todo el blanco del ojo se llama esclerótica. Entonces la esclerótica es la más grande, 5/6 del globo ocular es la esclerótica. En cambio la córnea es simplemente un sexto. ¿Ya? Primera diferencia. Segundo, su coloración, ya saben, la esclerótica es blanca y la córnea es transparente. Algo característico es que la esclerótica es ricamente vascularizada. Es ricamente vascularizada. En cambio la córnea es avascular. Si ustedes se cortan la córnea no va a sangrar, ¿cierto? Pero si se cortan la esclerótica, sangra mucho.
Incluso cuando se golpea el ojo, ¿dónde se pone rojo? En el lado blanco. En el lado córnea, ¿no? Porque la esclerótica está muy vascularizada y la córnea es avascular. Pero la inervación de la córnea es muy inervada. Es ricamente inervada. Y la esclerótica, obviamente, también, ¿no? Es inervada. Y la pregunta es, ¿qué nervio los inerva? La córnea es muy sensible, ¿cierto? Si ustedes entran nada más un mínimo cuerpo extraño les fastidia. Es muy, muy sensible. ¿Quién lo inerva? El trigémino. ¿Cuál rama? La B1, la oftálmica. Acuérdense que el trigémino tiene 3 ramas, ¿cierto? ¿Cómo se llama el ganglio del trigémino? Gásser. Gásser. ¿Dónde se ubica el Gásser? En la fosa de Gásser. En la fosa de Gásser del hueso Petroso. petroso, ¿cierto? Y tiene 3 ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. De las 3, 2 son netamente sensitivas. Es la oftálmica y la maxilar, la de 1 y la de 2. Y la mandibular es, bueno, mixta, ¿no? Motor ahí, sensitiva. Muy bien. Entonces acá va la B1, que es la rama oftálmica, ¿ya? Que sale por el hendidura esfenoidal, ¿no? Él le da la sensibilidad. ¿Qué más? La esclerótica va a presentar 3 capas. 3 capas va a presentar. La más interna es la fusca. ¿Ya? La más interna es la fusca, que básicamente contiene vasos sanguíneos y todo eso. La capa media es fibrosa, que es básicamente colágeno. Y la capa más externa se llama episclera, que es el que da la coloración blanca al ojo. Y está cubierto por una membrana que se llama la membrana de pelo, en la cual se insertan los músculos extraoculares. Entonces ustedes preguntan, ¿en qué parte de la esclerótica o del ojo se insertan los músculos extraoculares? En la episclera de la esclerótica. Ahí se insertan los 6 músculos extraoculares, ¿no? Los 6 músculos extraoculares. Y es el que permite el movimiento del ojo hacia el lateral, hacia el medial, hacia arriba, hacia abajo, de acuerdo pues a la necesidad, ¿cierto? Ahora, los músculos extraoculares, ¿qué tipo de músculos son? Recto. Bueno, ¿qué tipo de músculos? Porque hay 3 tipos de músculos: esquelético, liso y cardíaco. Esquelético. Son voluntarios. Ustedes pueden poner a su músculo esquelético acá. Si quieren mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la costada, depende de ustedes, ¿cierto? El músculo esquelético es un cuerpo particular que obedece y siente. Lo que no pasa con el liso. El liso está gobernado por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Muy bien. En cambio, la membrana, la córnea tiene 5 capas. La más externa es el epitelio. Es el que se exfolia constantemente, ¿cierto? Porque la córnea se regenera. ¿Ya? La cápsula o la capa de Bowman, que tiene una función de amortiguación ante los traumatismos. El estroma, que es el más abundante, 90% del espesor de la córnea es estroma. ¿Ya? La membrana de Descemet, que su función es hidratar la córnea o mantener la hidratación. Y el endotelio, que es una monocapa, que es la única con capacidad de regeneración. Ahora, si la córnea es avascular, ¿cómo se nutre? El humor Por un acuoso. proceso que se llama difusión. ¿Ya? Por un proceso que se llama difusión. ¿Cierto? Muy bien. Si es por difusión, significa que no llega ningún vaso sanguíneo a ella, sino se nutre a través de sus membranas, ¿cierto? De algún lugar. Vamos a enumerar quiénes lo nutren. Hasta 4 que lo nutren, ¿no? ¿Cómo se llama el límite entre la córnea y la esclerótica? Porque la esclerótica está lleno de vasos, ¿no? Están llegando ahí los vasos. Pero la córnea no. Pero estos vasos por difusión me empiezan a nutrir. ¿Cómo se llama este límite? El limbo esclerocorneal. Entonces, el primer lugar de irrigación para la córnea es el limbo, por la continuidad de los vasos de la esclerótica. ¿Ya? ¿Qué más? Detrás de la córnea, ¿qué hay? ¿Qué líquido hay? Acuoso. Humor acuoso. Entonces, el humor acuoso es otro que lo nutre. Y por fuera de la córnea, ¿qué hay? No. Por fuera de la córnea. Es el ambiente, pues, ¿no? Entonces, el O2 atmosférico.
¿Y quién más? Ustedes después de dar examen empiezan a seleccionar la mayor cantidad. La lágrima. ¿Ya? La lágrima. Entonces, estas 4 estructuras son las que nutren por difusión a la córnea. Por eso que la córnea se puede trasplantar. Ustedes agarran, sacan la córnea y ponen otra córnea, no necesitan reconstruir vasos, porque saben que la córnea se va a nutrir por difusión. Por eso ustedes van a ver injertos de piel. La piel es otro órgano que se nutre así, ¿no? La epidermis. Se nutre así, por eso sacan el epidermis y ponen a otro lado del cuerpo. Porque se nutre por difusión. Muy bien. Ahora, si vamos a la capa media está formada por 3 estructuras. Que es el iris, ¿ya? El cuerpo ciliar. Bueno, y para ver la coroides, acá, ¿no? Y la coroides. ¿Ya? La coroides. Acuérdense que la parte, los 2/3 posteriores del globo ocular siempre están 3 capas continuas. Más externo, la esclerótica. Medial, la coroides. E interno, la retina. Siempre van a estar así. ¿Ya? Y de esos 3, saben que la esclerótica pertenece a la capa externa, la coroides a la capa media y la retina a la capa interna. Vamos a hablar primero del iris. Cuando ustedes escuchan iris, es igual a músculo liso. Entonces, iris es igual a músculo. Si es músculo, tiene 2 tipos de músculo. Tiene músculo dilatador y tiene músculo esfínter. Si es dilatador, produce la midriasis. Y si es esfínter, produce la miosis. Y si es músculo liso, ¿qué sistema lo gobierna? Autónomo. Sistema nervioso autónomo. A la midriasis, ¿qué sistema es? Sistema nervioso simpático. Y la miosis, sistema nervioso parasimpático. Y la pregunta es, ¿el sistema nervioso simpático de dónde viene? ¿Y el parasimpático de dónde viene? El simpático proviene del plexo o de los ganglios cervicales, pues, ¿no? Porque acuérdense que el sistema simpático nace en la columna toracolumbar y cuando asciende forma sus ganglios prevertebrales. Y ahí tenemos el ganglio cervical superior, medio e inferior. Y de estos ganglios, a través de la carótida interna, llegan al ojo y le dan la inervación simpática. ¿Y la parasimpática dónde viene? ¿De qué nervio? Del tercer par. ¿Cómo se llama el núcleo del tercer par parasimpático? Porque el tercer par tiene 2 núcleos, motor y parasimpático. El motor es el folículo superior, ¿cierto? Y el parasimpático se llama el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Ya? Y eso le da la capacidad de miosis al músculo liso del iris. ¿Qué otra característica tiene el músculo liso? Es que da la coloración al ojo. Cuando se miran en el espejo y quieren cambiar de color de ojos, ese es el iris. ¿Ya? Entonces el iris da la coloración, ¿no? De ojos negros, ojos pardos, qué sé yo, ojos azules. Eso depende del iris. ¿Ya? Cuando el iris aumenta su diámetro, se llama midriasis. Y cuando disminuye, se llama miosis. Y ese espacio dejado por el iris es esto. ¿Cómo se llama ese espacio? La pupila. Entonces la pregunta es, ¿la pupila existe o no existe? Como órgano, no existe. La pupila es un espacio dejado por el iris. ¿Ya? ¿Cuál es eso? Cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es igual a 2 partes. A los procesos ciliares, también le llaman apófisis ciliares, y al músculo ciliar. Al proceso ciliar y músculo ciliar.
El proceso ciliar es muy conocido su función, que serían estos, ¿no? Los procesos ciliares tienen la forma como si fueran guantes, de dedo, sí. Apófisis, por eso llaman apófisis. ¿Cuál es su función del proceso ciliar? Es producir el humor acuoso. ¿Y cuál es la función del músculo ciliar? Es la acomodación del cristalino, así es, el cristalino. Entonces es muy importante el cuerpo ciliar, ¿ya? Ahora, el músculo ciliar hay dos tipos de fibras, fibras circulares y fibras meridionales, pero ambas se encargan de la acomodación del cristalino. Pero lo hacen no directamente a través del músculo, sino lo hacen a través de unas fibras que se llaman fibras zonulares. Y la acomodación del cristalino es crucial para poder nosotros enfocar la imagen exactamente en la fobia central, ¿cierto? En la fobia central. Muy bien. Luego tenemos a la coroides. Cuando ustedes escuchen de coroides, es igual a vascularización. Es una capa vascular. Debido a esto, a la capa media le llaman vascular o húmeda. Entonces, básicamente, vasos sanguíneos la coroides. Se encarga de nutrir. Por encima de la coroides, ¿quién está? La esclerótica. ¿Cómo se llama la membrana que lo separa? Lámina fusca. Y por debajo de la coroides, ¿quién está? La retina. También lo irriga, ¿cierto? En su parte externa. ¿Cómo se llama la lámina que lo separa? Brush. No se olviden. Lámina fusca separa la coroides de la esclerótica y lámina de Brush separa la coroides de la retina. ¿Ya? De la retina. Entonces la coroides es eso, es vascular. Por eso tiene tres tipos de vasos. Grandes vasos, que es la más externa, se le llama la capa de Haller. Medianos vasos, que es la capa media, se llama la capa de Sattler. Y la más interna, que son pequeños vasos, se llama la capa de Ruisch. No Rush, no, Ruisch. También le llaman coriocapilares. Con estos coriocapilares irriga la parte externa de la retina. Pero recuérdense que encima de la retina está la coroides. Y dentro de la retina ya no hay nada. La retina se irriga por dos vasos. Uno es por la coroides, a través de sus coriocapilares. Y la otra irrigación es por su propia arteria, que se llama la arteria central de la retina, o la arteria proveniente de la arteria oftálmica. ¿Y la arteria oftálmica rama de quién? ¿Le van a dar examen ya? De la carótida interna. ¿Cuáles son las ramas de la carótida interna? Cerebrales. Y oftálmica es una, ¿quién más? Meninge media. La meninge media, rama de la maxilar, rama de la carótida externa. La famosa hoja de higuera. O sea, no es. ¿Quién más? Oftálmica, cerebral, anterior, cerebral, posterior, comunicante, posterior, ¿cierto? También tiene la arteria hipoficiaria superior y hipoficiaria inferior. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Está bien eso, Sara? Ya está. Y por último tenemos nosotros a la capa interna, que es la retina. ¿Ya? ¿Qué es la retina? La retina, ya sabemos, se ocupa las 2/3 partes del globo ocular, ¿cierto? Y se ubica debajo de la coroides y se separa de esta por la lámina de Brush. La retina es el órgano transductor de la visión. ¿Cuál es el órgano transductor de la audición? Órgano rector. ¿Cuál es el órgano transductor del gusto? Las papilas gustativas. ¿Cuál es el órgano transductor de la olfacción? No existe. De la piel, los receptores, mente, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? ¿Y cuál es el órgano receptor o transductor del ojo? La retina. Entonces, la función de la retina, a través de sus 10 capas, es convertir el impulso luminoso ¿en qué? En impulso eléctrico. Esa es su función. Capta la luz y lo convierte en impulso eléctrico, en fotones que se llaman, ¿no? Y lo manda al lóbulo occipital para interpretarse. Esa es su función. Y lo hace a través de 10 capas. Tiene lo que es el epitelio pigmentario, tiene su capa de conos y bastones. Acá se inicia la captación de los colores. Los conos captan los colores.
¿cierto? Y los bastones, blanco y negro. Los conos están formados básicamente por yodo, y los bastones por rodopsina. Acuérdense que la retina tiene dos partes principales. Si ustedes tienen la retina acá, va a tener dos partes principales: una mancha amarilla y un punto ciego. A la mancha amarilla le llamamos mácula lútea, porque tiene un pigmento que se llama xantofila y le da esa coloración amarillenta. ¿Ustedes pueden ver con la mácula? Claro que pueden. Pero dentro de esa mácula hay un punto que se llama la fovea central. O sea, de toda la mácula, la fovea central es la que me permite ver a mí a colores. Por eso se dice que la fovea central es el punto de máxima agudeza visual y me permite ver a colores. Por lo tanto, la fovea solo está formada por conos. Nada más. En cambio, alrededor de la fovea está el resto de mácula, que está formada por bastones, que te permite ver en blanco y ¿ya? Muy bien. Entonces acá empieza a captarse la información. Luego tenemos la capa nuclear externa, que cuando se imagina da la fovea central. Luego sigue la capa plexiforme externa, nuclear interna otra vez, capa plexiforme interna y acá la capa de células ganglionares. Porque si la retina empieza a convertir el impulso luminoso en impulso eléctrico, en algún momento tiene que pasarlo al nervio. ¿Cómo se llama el nervio de la visión? El nervio óptico, segundo par craneal. ¿Y dónde empieza a formarse ese nervio óptico? En la capa de células ganglionares. Acá empieza a formarse el nervio óptico. Luego forman las fibras del nervio óptico, una membrana que la protege y finalmente sale del ojo como nervio óptico. ¿Y por dónde pasa el nervio óptico? Por el conducto óptico. Por el conducto Óptico. óptico. ¿Junto a quién? Al arterio oftalmo, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la función que tiene la retina. Bueno, esto es lo que es la medios de reflexión, la mácula y el eje fovea central. La irrigación de la retina, ya les mencioné también, en la parte externa por los corios capilares y en la parte interna por su propia arteria. La arteria central de la retina, ¿ya? La arteria central de la retina, una arteria que proviene de la arteria oftálmica. Esa es la dirección. Y ya esto lo termino la otra clase rápidamente, ¿ya? Los medios de refracción. Un ratito para llamar lista.